Arranca la EBAU en La Rioja, las pruebas de acceso a la universidad que han estrenado este año el Polideportivo de la Universidad como sede para los exámenes. Todos buscan sacar la mejor nota que les abra la puerta a su futuro. Bienvenidos a 7 Magazine, los nervios de los estudiantes de la EBAU y también los datos de la pandemia que van a ser protagonistas en nuestro programa de hoy. La Rioja continúa una semana más en el nivel 2. Calahorra, Arnedo y Haro siguen en el 3, del que sale Fuenmayor, pero se suma Navarrete. La Rioja permanezca en el nivel 2 del plan de medidas. Y en cuanto a la situación concreta de los municipios, en el nivel 3 se sitúan las localidades de Calahorra, Arnedo, Haro y Navarrete. Han sido nuestros mejores deportistas, 7 riojanos que han representado a nuestra comunidad en los campeonatos de España de atletismo en Albacete para personas con discapacidad intelectual. Han competido con gran nivel ante los mejores de España. Comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja en esta jornada de miércoles y arrancamos como cada miércoles con nuestra mesa de actualidad y en este caso se suman David Muntión. Hola David, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, encantado de conversar. Inés Lozano también, hola Inés. Hola Silvia. Bueno, hoy nos tocan este miércoles 2 profes, así que nos viene perfecto para hablar de la EBAU, de esta prueba de acceso a la universidad. Hoy han comenzado estas pruebas, vaya nervios, los nervios de todos los años. Lo que no es tan habitual son las mascarillas, Inés, en la EBAU. Sí, efectivamente, otros años, bueno, el año pasado que fue una EBAU tan extraña y los anteriores, pues es que además muchas veces hace mucho calor, están todos los alumnos ya en manga corta, en tirantes, deseando quitarse los exámenes y con la mascarilla pues bueno, añade ese componente como un poco más atípico. Los nervios, eso no falla, ¿verdad, David? Eso año tras año vemos escenas de nervio y como ahora ya nos preocupamos más de enseñarles a controlar esos nervios a la hora del examen, aunque es inevitable estar nervioso y acudir a esos exámenes que al fin y al cabo es una prueba para todos, acudir nervioso, es muy normal. Una prueba muy importante porque, claro, esto marca el futuro, tu futuro profesional. A partir de aquí sale una nota y esa nota media, junto a la nota del bachillerato, marca la puerta de entrada a una universidad u otra o a una carrera u otra. Sí, pero por tranquilizar un poco más a los estudiantes que se están enfrentando a la EBAU. Es una prueba más que lo único que hace es una radiografía del nivel que llevan. Todos van con nervios. Ojalá todos consigan esas notas de corte para acceder a la carrera que les interesa, pero si no, que tampoco pierdan esperanza y que el año que viene habrá selectividad otra vez y muchas veces no es un año perdido, sino es un año ganado. Hay gente que opta por apuntarse a una carrera simplemente por entrar en la dinámica universitaria y cuando tiene la opción de sacar una nota de corte mayor, pues se vuelve a presentar y realmente accede a esa carrera que es la que le gusta o la que quiere estudiar. Entonces, bueno, un poco de tranquilidad también, ¿no? Es una prueba, pero vendrán otras pruebas después y si no se consigue la primera, pues a la segunda seguro que sí. Inés. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo entiendo que estén tan nerviosos porque, claro, si entrar a una universidad o a otra, a una carrera o a otra, puede determinar digamos, tu futuro profesional a largo plazo. Y estoy pensando, por ejemplo, estudiantes que quieren optar a medicina, que tienen unas notas de corte tan altas y bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que como es a nivel estatal, pero el examen tiene, digamos, sus variantes autonómicas, puede haber ahí un poco de juego en el que quizás dependiendo del nivel que se exija en la EBAU en cada comunidad autónoma, pues obtenga unos resultados u otros con más o menos facilidad para entrar a una universidad en concreto, ¿verdad? Sí, muchas veces se queda en el tiempo por los últimos temas. Cuesta más estudiarlos o se estudian de una manera más ligera, entonces también hay un factor de suerte, aparte del contenido del examen, que puede ser más sencillo o menos sencillo. También hay un factor de suerte en el hecho de que en la preparación de la prueba pues se haya estudiado más. Veo que este año, por ejemplo, han entrado Pío Baroja y García Márquez, pues bueno,
A mí me cayó Pío Baroja. Suele caer recurrentemente, yo creo recordar que también. A mí me cayó el árbol de la ciencia y nunca falla. Suele caer cada 2-3 años, suele caer. Entonces es uno de los que se repiten año tras año. Sí. Pero, como comentabas, es el punto injusto que tiene, pues el decir, en un examen en una comunidad es más sencillo este año, y al año siguiente pues igual es más complicado, y es ese factor de suerte añadido al estudio que realmente es lo que se valora, ¿no? Luego yo creo que hay como un desempate, ¿no? Porque hay institutos o colegios que digamos que producen alumnos o que sacan alumnos que tienen una media más alta o una media más baja. De hecho, hay gente que incluso se cambia de instituto en los años de bachillerato para poder optar a una media más alta, pero suele correlacionarse con que en la EBAU sacan peores notas. Entonces, siempre parece que hay gente que tiene muchísima media en bachiller, porque claro, estamos hablando de porcentajes, que antes solo era selectividad, mientras que ya con la PAU hablábamos de, en la PAU era un 60% el bachiller y un 40% la EBAU. Entonces, quizás la preparación que se recibe en unos centros es diferente a la de otros, pero luego los resultados de la prueba para entrar a la universidad, digamos, dan un vuelco ahí, es como inesperado todo. Sí, es fin regulador, ¿no? De la prueba, es decir, bueno, al final todos tienen que pasar por el mismo límite o el mismo rasero, entonces se compensa eso que antes no se producía. También hay que tener en cuenta que los institutos, por las zonas a las que están, el alumnado, en unos hay un entorno socioeconómico más favorable, en el que, en cierto modo, su única preocupación es estudiar, y en otras zonas pues se añaden otra problemática al hecho de estudiar. Entonces puede ser que ese instituto, por el motivo que sea, baje un poco la nota porque no tienen el mismo acceso a los estudios, porque tienen más preocupaciones encima. Entonces esa prueba, bueno, pues equilibra un poco ese acceso a la universidad, ¿no? Pues esta mañana hemos estado pulsando los nervios de estos estudiantes que se iniciaban hoy en la EBAU, y como decíamos, pues Pío Baroja o Gabriel García Márquez, que han caído en el examen de hoy, 1.357 alumnos riojanos que se examinan desde hoy de la EBAU. Alrededor de 1.400 alumnos riojanos se presentan hoy a las pruebas de la EBAU 2021-2022. Recordamos que este año, como tranquilidad para ellos, hay una opción libre, aunque el ambiente generalizado que se respira aquí es de nervios. Lo primero que harán el viernes en cuanto acaben las pruebas, la mayoría de ellos nos cuentan que será salir con sus amigos a celebrarlo. Espero que dentro del aprobado lo mejor posible, porque... Sí, hombre, espero sacar muy buena nota y eso, porque lo llevo trabajando ya mucho tiempo. A ver, la opción de elegir va a hacer más fáciles las cosas, pero igual alguna pregunta así que vaya a pillar hay que haber para sacar un 10. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando acabes? Ser libre. Esa sensación de libertad cuando uno ya acaba el último examen de la selectividad, de la EBAU, y ya todo lo que viene, que sea bueno. Ganas de verano. Es como eso, el verano bisagra, ¿no? Porque siempre tienes, durante el bachiller, tienes la presión de, digamos, de estudiar y preparar la EBAU y estás tal, y luego ya cuando empiezas la carrera, ya es un no parar, porque siempre tienes cosas que hacer, pero esa bisagra entre etapas, esa transición en la que no tienes nada, porque has terminado el bachillerato, se ha acabado y no sabes qué va a ocurrir en la universidad. Yo creo que por eso, pues, el típico gap year, ¿no? El año o los meses sabáticos que se toman los jóvenes para hacer, pues... Para ser libres, lo que decía este último chico al que han entrevistado, es el verano. Es un verano muy especial, yo creo, el de este cambio de fase. Porque han tenido la presión de un curso, de un ciclo como es el bachillerato, nada sencillo, nada fácil, y acabar con la presión también de la selectividad, así que esa sensación de liberación que tienen es normal. Hay que recordar además que muchos de ellos van a salir de casa por primera vez y se van a enfrentar a su vida universitaria fuera de casa, ¿no? Entonces eso se añade un poco más, pues, a esa sensación también de libertad, ¿no? Al decir, bueno, pues voy a ir a otro sitio. Ahora tenemos a las madres preocupadas por que aprendan a cocinar a última hora lo más básico para que se desenvuelvan. Algunos optarán por residencia universitaria, pero muchos sí que van a optar por pisos, y bueno, va a ser esa salida de casa que muchas veces desestabiliza el primer año, pues porque no están acostumbrados, y eso se nota luego en los estudios.
y otras muchas veces entran ya de lleno en lo que es la vida universitaria y eso, el buen estudio que han llevado a lo largo de todo el bachiller luego se ve también en la carrera universitaria, ¿no? Sí. Bueno, pues más cuestiones. Mucha suerte, desde luego, que les deseamos a todos. Ojalá aprueben, desde luego saquen muy buena nota, puedan elegir la carrera y el futuro profesional que quieran y luego, en cuanto acaben estos días de la EBAU, a celebrarlo. Así que desde aquí, muchísima suerte a todos. Y hoy ha sido un día importante también porque hemos conocido quienes han sido galardonados con la medalla de La Rioja. La Fundación Dialnet y GESBIN otorgarán la medalla de La Rioja. También el doctor y filólogo Miguel Ibáñez Rodríguez como riojano ilustre. El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy, a propuesta de la presidenta de Concha Andreu, los decretos que regulan la concesión de estas medallas de La Rioja. El Gobierno de La Rioja no podemos más que dar la enhorabuena a los galardonados, al doctor Miguel Ibáñez Rodríguez, a la Fundación Dialnet y al Grupo de Investigación GESBIN del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino. Les agradecemos en nombre de todos los riojanos su trabajo, su profesionalidad, su dedicación y su compromiso para divulgar las señas de identidad de nuestra tierra en todo el mundo. Nuestra enhorabuena a los galardonados, sin duda, las medallas, unos reconocimientos que se entregarán en el acto institucional del Día de La Rioja, que va a tener, por supuesto, lugar el próximo 9 de junio. Se acerca ya la semana que viene el Día de La Rioja y hoy conocíamos estos reconocimientos. David. Sí, reconocimientos justos. Hay que recordar, dentro de, por ejemplo, la Fundación Dialnet es un referente internacional, pone a La Rioja realmente en el mapa mundial a la hora de publicaciones científicas en español. Una iniciativa que surgió como algo pequeño al amparo de la Universidad de La Rioja y luego pasó a ser fundación, pues porque en cierto modo ya se iba de las manos en cuanto a gestión interna y vemos como muchos usuarios que tradicionalmente a la hora de acceder a una publicación científica siempre dependían de una universidad o dependían de los publicadores, que es realmente complicado, incluso caro a la hora de acceder a esas publicaciones. Vemos que la mayoría de usuarios de Dialnet están en Sudamérica porque el acceso a esas publicaciones, eso siempre dependía de una universidad, el ir a solicitar un artículo científico a la universidad que se te fuera remitido, tenía que estar suscrita a ese tipo de publicaciones la universidad a la que acudía. Y como Dialnet en cierto modo ha popularizado ese acceso a la información científica a nivel mundial y escrita en español, lo cual divulga de una manera internacional el español también al poner los artículos científicos al alcance de todo el mundo en este idioma. En el caso de GESBIN, el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, una producción tradicional como ha sido la del vino en La Rioja, vemos cómo se ha premiado esa modernización, ese esfuerzo por convertir algo tradicional en algo en la que la innovación se incorpora. Es complicado porque una de las exigencias está que se mantenga la calidad, tiene detrás el peso del nombre del vino de Rioja, y mantener esa calidad a la vez que se hacen transformaciones a nivel de innovación es complicado. Entonces es también una entidad importante. Y en el caso de la medalla, que ha sido para Miguel Ibáñez Rodríguez, del Riojano del Año, pues eso, un filólogo especializado en el lenguaje del vino, que une un poco las dos medallas, ¿no? El apartado de la lengua y el apartado del vino, cómo ha conseguido traducir a otros idiomas y cómo ha divulgado el lenguaje propio del trabajo de la vid y de la producción del vino, ¿no? Muy relacionado, sin duda, Inés. Bueno, es que después de esta maravillosa explicación de la verdad que nos has dejado a las dos, has hecho una exposición, ha sido maravilloso. Increíble, David. A mí me interesa especialmente pues, el proyecto Dialnet, porque es verdad que es un referente internacional y es impresionante la labor que ha habido detrás por parte de la Fundación, pero también por parte de bibliotecarias y bibliotecarios que han estado al pie del cañón clasificando, porque este proyecto, recordemos, tiene una ya larga trayectoria y fue muy innovador. La idea fue muy innovadora desde su inicio, porque pues lo que explicaba David, normalmente en la universidad tú publicas un artículo o un libro y tú no percibes ni un euro por él. Que la gente se piensa que cobramos. Pero eso no es verdad. Pagas en muchas ocasiones, ¿no? Hay muchas veces que la gente incluso paga efectivamente por ser publicado. Pero
Pero bueno, tú produces, claro, luego esto se revierte en méritos que el Estado computa para tu sueldo. Bueno, es un sistema bastante complejo. Pero en cualquier caso, el que hubiera una base de datos que recopilara e hiciera, digamos, y diera acceso a todo el mundo, era un proyecto muy democrático, porque es que las suscripciones a revistas científicas son carísimas. Y si la universidad no tiene dinero, no puedes conseguir los artículos. Entonces hay gente que se va de estancia a otra universidad y allí dice, ay, esta universidad tiene mucho dinero, tiene muchas suscripciones, y te bajas todos los artículos. Entonces eso con Dialnet, digamos, es mucho más fácil de hacer porque está todo disponible allí, y además ahora están metiendo también cosas en otros idiomas. Hay cosas que no están solo en castellano, y es de verdad que para la comunidad científica es un alivio y un orgullo poder tener Dialnet con nosotros. Bueno, para mí también es un orgullo que estéis hoy aquí en esta mesa, ambos dos, porque habéis explicado a la maravilla bueno, el potencial que tiene Dialnet y por qué hoy también eran reconocidos por el Gobierno de La Rioja, la Fundación Dialnet, con esta medalla al mérito riojano, y como decíamos también junto a GESBIN, las medallas de La Rioja y el doctor y el filólogo Miguel Ibáñez como riojano ilustre. Todos ellos recogerán estos reconocimientos en un acto institucional el Día de La Rioja, que tendrá lugar el próximo 9 de junio. Como os decía, el próximo 9 de junio estamos de fiesta, de celebración de los riojanos. Bueno, fiesta, lo que se pueda decir fiesta. Este año en las celebraciones ya sabemos que tampoco hay San Bernabé, tampoco vamos a disfrutar de las fiestas de San Bernabé, David. Y en quinto centenario. Nos deja este año pues un poquito tristes, ¿no? Es decir, teníamos un año preparado en el que la celebración de esa fecha notable para Logroño, como era cumplir los 500 años desde 1521, y como eso, pues vemos que sí que se ha apagado en cierto modo toda esa celebración. Sí que se mantienen muchos de los actos, pero con un aforo mucho más limitado y más reducido, pues por las condiciones en las que nos encontramos, y como esta serie de charlas, ponencias que vamos a ver durante este año, sí, que se van a prolongar a lo largo de este año. Por lo tanto, bueno, entendemos que las últimas ya tendremos un acceso más libre, y bueno, ya que no podemos disfrutar ahora en junio de estas fiestas, que en cierto modo es lo que vemos, sí que va a haber un reconocimiento a nivel institucional de este quinto centenario a través de charlas. Bueno, veremos San Mateo, porque hemos conocido alguna noticia que puede que se esté moviendo algo. Veremos si finalmente San Mateo podría celebrarse. Veremos cómo se da el verano. Hombre, estaría muy bien. Evidentemente lo primero es que la situación sanitaria sea propicia, porque después de lo que hemos pasado y el sacrificio que estamos haciendo, creo que por esperar un poquito más, pues no sé, es lo menos que podemos hacer, ¿no? Ahora que estamos ya poco a poco vacunándonos, que está llegando ese momento de quizás más calma, y esperamos que después del verano pues ya en España haya mucha gente vacunada. Como decía Inés, lo importante es la situación sanitaria. Hoy hemos conocido que La Rioja va a permanecer en el nivel 2 de ese semáforo COVID, ya saben, una semana más, aunque Calahorra, Arnedo, Haro y Navarrete continúan en el nivel 3. La Rioja permanezca en el nivel 2 del plan de medidas. Y en cuanto a la situación concreta de los municipios, en el nivel 3 se sitúan las localidades de Calahorra, Arnedo, Haro y Navarrete. El resto de municipios permanecen en el mismo nivel 2 en el que está toda la comunidad autónoma. Como ya saben, estos niveles entrarán en vigor este mismo viernes. Por tanto, no hay cambios notorios, continuamos en el nivel 2 una semana más, porque los datos así lo indican, David. Sí, veníamos de unos indicadores elevados en el tema de UCI y ingresos hospitalarios, y una incidencia que venía baja, y como se ha trasladado esa incidencia por las últimas detecciones de casos, sí que se ha disparado. El único indicador que tenemos en rojo que nos invita a pasar a la siguiente fase es el tema de la incidencia acumulada, y como vemos cómo ese dato se mueve a diario. Sí que hace 15, 20 días, pues cuando nos dieron a todos rienda suelta, que parecía que se había acabado la pandemia, pues sí hicimos esa predicción, ¿no? Es decir, se espera que las infecciones pues crezcan. Por suerte ya la población más vulnerable está vacunada, y bueno, aunque se traduzca en infecciones, sí es cierto que la letalidad hemos visto cómo ha caído, y como poco a poco nos tenemos que ir haciendo a que esta va a ser la tónica habitual en la que van a surgir brotes.
no prevé una nueva ola como las últimas que hemos tenido por el hecho de que va a bajar la letalidad y no va a tener esa repercusión en las medidas que se van a adaptar. Veremos los próximos días a ver cómo se mueve esa incidencia. Pues los últimos casos en una fábrica riojana hemos visto cómo sí que ha habido una detección alta y muchos de ellos asintomáticos, pero no dejan de ser un número, es así de triste cuando hablamos de la salud de las personas, pero es un caso más de infección que no ha tenido consecuencias. Ha habido un cribado en esa fábrica y se han detectado casos pues que no estaban, que sí que estaban activos porque estaban contagiados, pero no habían dado ningún tipo de síntoma. Entonces, bueno, la previsión de cara al verano parece que es buena, ¿no? Lo que pasa es que la incidencia acumulada continúa y continúan los contagios en alza, en este caso, en el día de hoy, Inés. Sí, realmente no es algo que desconozcamos, es una dinámica que sigue activa y parece que como se acerca el verano estamos más contentos y tenemos más ganas de salir. Pero realmente lo único que podemos hacer es aguantar todo lo que buenamente podamos, que bueno, ya hemos hecho un gran esfuerzo y ahora es una continuación. Claro que va a seguir habiendo contagios e incluso cuando estemos vacunados seguirá habiendo contagios, porque recordemos que la vacuna no hace que tú nunca te contagies nunca más o que no tengas nada, sino que a veces pasas el virus sino de forma mucho más leve y además puedes seguir siendo transmisor del virus, lo cual quiere decir que igual a una persona que está menos inmunizada, no todo el mundo se inmuniza no todo el mundo recibe la misma reacción o produce la misma reacción con la vacuna, sino que eso depende mucho de los parámetros del organismo de cada uno. Vivimos un poco con el tema de la gripe, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a campañas de vacunación contra la gripe y es previsible que en los próximos años, si surge una variante que pueda afectar sobre todo a la gente mayor, a la gente más vulnerable, pues haya campañas de vacunación. Claro. Es algo que se ha hecho siempre en el caso de la gripe y bueno, pues tendremos que acostumbrarnos a que en esas campañas de vacunación de la gente mayor y de la gente vulnerable, pues se incluya también una vacuna en caso de que veamos que hay una cepa o que hay un brote que haga falta ser controlado. Pero es así de lamentable, pero esto ha venido para quedarse entre nosotros y tendremos que acostumbrarnos a vivir con ello. Me preocupa mucho más, por ejemplo, la ansiedad a la hora de que nos den una fecha para quitarnos la mascarilla. Por ejemplo, es algo que me puede agobiar un poco más, ¿no? Es decir, ya nos están diciendo que tiene que ser para tal día. Vimos cómo esa eliminación de medidas ya ha supuesto unos brotes de infectados y cómo el decir, bueno, a partir de tal día no podemos retirar la mascarilla, que sabemos cómo lo va a acoger la gente, ¿no? Se va a quitar, no va a haber esa precaución de pasar, pues porque cuando nos han dicho que podíamos salir, pues todo el mundo al final acabó saliendo a la calle. Cuando nos han dicho que se abría la hostelería con unas condiciones, pues todos hemos ido a aprovechar eso pensando que, bueno, igual mañana volvemos atrás. Entonces me da cierto pudor el tema de decir, con la mascarilla sé que va a pasar lo mismo y que cuanto más se retrase la restricción o el anuncio de que podemos retirarnos la mascarilla, pienso que será mejor. Ya nos hemos acostumbrado. El verano pasado fue horrible para todos con el tema de la mascarilla, ya nos hemos acostumbrado al calor, a que se nos empañen las gafas, ¿vale? A que nos cueste algo más respirar, pero bueno, yo pienso que es algo que deberíamos mantener todavía en el tiempo hasta que estuviera prácticamente el 100% de la población vacunada. Por recordar algunos datos, la UCI está al 65%, la incidencia en 182, hay 432 casos activos en nuestra comunidad, lo que supone 27 más que el martes, por tanto suben los casos en La Rioja en las últimas 24 horas, desde luego el mejor dato, que no ha habido que lamentar ninguna persona fallecida, desde luego que ese es el mejor de los datos. Otra cuestión, vamos a hablar de las vacunas y de la situación que se ha generado con esa segunda dosis entre aquellos menores de 60 años que recibieron la primera vacuna de AstraZeneca y que ahora se encuentran en la tesitura de tener que elegir entre AstraZeneca o Pfizer. Esto es lo que decía hoy el Gobierno de La Rioja. Son en total alrededor de 14.000 los riojanos, fundamentalmente sanitarios, sociosanitarios y trabajadores considerados como esenciales en la estrategia de vacunación, que están pendientes de recibir esta segunda dosis. Como ya saben, de manera consensuada entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, se ha decidido administrarles como segunda dosis Pfizer.
Este viernes 4 de junio vacunaremos a los primeros 500 riojanos en el Hospital San Pedro, que son aquellos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca entre los meses de febrero y marzo. Asimismo, en el punto de vacunación, quienes decidan rechazar su dosis de Pfizer podrán firmar el consentimiento informado oportuno. Bueno, pues lo explicaba Pello Latasa, el director general de Salud del Gobierno de La Rioja, situación en la que se encuentran muchos riojanos, como decíamos, que tienen que elegir en la tesitura de elegir una vacuna u otra. Inés. Yo creo que aquí hay que mirar los estudios. ¿Qué dicen los estudios de las vacunas? ¿Qué dicen los estudios de hacer cócteles de vacunas? Y digo cócteles de vacunas que suena muy mal, pero quiero decir mezclar vacunas. Los estudios de AstraZeneca han sido hechos con mucha gente. Ha habido muchos miles de personas que figuran en los estudios de AstraZeneca, mientras que al menos la semana pasada el estudio que se hizo con Pfizer tenía 600 personas y era de una duración mucho más corta porque era de gente que se acababa de poner la segunda vacuna de Pfizer. Lo hablábamos en semanas anteriores en cómo distintas vacunas, generan una respuesta del organismo dependiendo de si te inyectan la proteína espiga o te inyectan un componente, un elemento que hace que tu cuerpo genere la proteína espiga. Entonces, digamos que BioNTech, básicamente Moderna y Pfizer, pues te inyectan algo que genera la proteína espiga, mientras que en el caso de AstraZeneca te meten directamente la proteína espiga y por eso la reacción es mucho mayor cuando te ponen la primera dosis en AstraZeneca. En cuanto a la combinación, parece que esa opción de elegir, pues en países nórdicos es bastante popular. De hecho, en Suecia es posible elegir, era ya el mes pasado posible elegir entre Pfizer y AstraZeneca. La mayoría de la población eligió AstraZeneca, eligió no combinar vacunas. No sé si quizás porque habían leído el tema de los estudios o quizás porque les dio más fiabilidad pensar que esta vacuna estaba compuesta para ser administrada en una doble dosis de las dos del mismo fabricante. Por supuesto, yo no soy médico ni conozco mucho de medicina, pero mi intuición es que a mí si me toca me pondría AstraZeneca. Parece la decisión mayoritaria, ¿no? Es lo que estamos viendo en unos porcentajes del 90%, no solo en La Rioja, sino en toda España. La mayoría de la gente se está decantando por esa opción de AstraZeneca. La cuestión es el tener que firmar, ¿no? Un documento que un poco alega tu responsabilidad de la decisión. Sí, es tremendamente injusto y en este caso pienso que la administración en general se está portando muy mal con la población. Nos han tratado como niños atrás, asumiendo que no somos médicos, que no tenemos conocimientos suficientes. Cuando había que tomar una decisión política siempre se colocaban los científicos de pantalla, como para decir, eso es lo que mandan los científicos. Y ahora que tienen que tomar una decisión política, como es decir, hay una carencia de una dosis de AstraZeneca, entonces por esto ha sido por lo que se está poniendo la otra dosis. Cuando hay un consenso científico respecto a que cuando te administran una vacuna, lo que estás admitiendo es que te van a continuar esa pauta de vacuna doble. Es muy injusto que la decisión política ahora sea decir, no, cambiamos. Y encima, si quieres mantener la pauta para la que ha sido diseñada la primera vacuna, que es poner una segunda, tienes que firmar expresamente, es decir, tienes que asumir una serie de riesgos o de compromisos de que es esa la que quieres. Vemos cómo la administración es una política de amedrentar a la gente, ¿no? Es decir, bueno, si haces lo que yo quiero, no hace falta que firmes nada, pero si vas a hacer lo que está recomendando la comunidad científica, entonces firma como que te hace responsable. Y eso me preocupa también, es decir, la administración se asume como responsable por la administración de Pfizer, porque para eso no te obligan a firmar. Entonces, cuando te están obligando a aplicarte otra vacuna, una autorización, se supone que en lo que ellos han dicho están asumiendo toda la responsabilidad de lo que pueda ocurrir. Es normal que ante este mareo de la población tomen peso ciertas posturas antivacunas a la hora de decir, bueno, nos están en cierto modo manipulando a la hora de hacernos creer que lo científico es uno o lo científico es otro. Me parece muy peligroso y muy mal actuado por parte de las administraciones
esa forma de jugar a la política con temas como la salud. No somos médicos, haremos lo que digan en principio los médicos, y si tenemos que elegir entre lo que dicen los científicos y lo que dicen los políticos, la población, tal cual está demostrando, opta por lo que dicen los científicos, que son en los que siempre han depositado su confianza, ¿no? Vamos a dejar de lado la salud, vamos a centrarnos en la economía. Hoy, 2 de junio, conocíamos los datos del paro. La tasa del paro ha sido del 12% en La Rioja, es la menor de España. El desempleo de la región es casi 5 puntos, está por debajo de la media nacional. Sin duda parece que un mes de mayo de toda la serie histórica muy bueno para el empleo. Esto es que se va activando la economía, Inés. Quiero pensar que está habiendo un rebrote económico, pero del bueno. Esto ha sido una crisis económica y es una crisis económica, pero el problema ahora no es que no funcione el sistema, que lo que ocurrió en 2009 era una crisis económica totalmente diferente. Esto ha sido es que se ha parado el mundo. Y entonces, pues ha sido una emergencia, pero no es que la economía no funcione, sino que es que no se ha podido hacer otra cosa más que congelar todo. Y a mí eso me alienta porque la recuperación de una crisis como la que estamos viviendo ahora va a ser mucho más rápida y las estructuras están mucho más fuertes. Y la población yo creo que lo sabe, que es consciente de que no es que haya un tejido, digamos, muy deteriorado como lo había en 2009. Entonces, en ese sentido yo estoy contenta y tengo mucha esperanza. Y muy buenos datos también para nuestra comunidad, para La Rioja. Como decimos, parece que mayo ha sido un buen mes para el empleo. Bueno, veremos a ver cómo continuamos y si seguimos dando o presumiendo, ¿no?, de esos datos de ser la más baja. Ocurre también que La Rioja depende mucho del trabajo de temporada, como por ejemplo el campo va a seguir funcionando y como eso va a mover en cierto modo el empleo. El venir de unas restricciones igual más elevadas que en otras comunidades y como ahora, pues la hostelería como uno de los sectores que se ha visto, en el que se ve la repercusión de esto, pasamos de esos bares o de esos restaurantes que estaban funcionando en servicios mínimos, muchas veces con gente fuera, pues como ve que vuelve a ser necesario pues contratar personal de cara al verano, porque la perspectiva en principio es buena. Y veremos si en septiembre mantenemos esos datos, que siempre son positivos. Bueno, buenos meses, desde luego, los que vienen para el empleo. Ha sido un placer estar hoy charlando con vosotros en esta mesa de actualidad. David Muntión, Inés Lozano. Gracias por haber hablado hoy con nosotros y habernos transmitido vuestras cuestiones, además en un día en el que hemos hablado mucho de la EBAU, de esa prueba de selectividad, con estos dos profes, que es un placer siempre escucharles. Gracias a los dos. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar con más asuntos. Abrimos también una ventana a los libros y a la cultura. Ni se muevan, estamos de vuelta aquí en 7 Magazine.